Una de las grandes incógnitas sobre nuestro universo es si hubo un origen. Esta pregunta ha atormentado tanto a los científicos más conocidos como a los más curiosos admiradores del cosmos. No contamos con una respuesta clara, pero hay teorías que por su evidencia observacional son aceptadas por una gran mayoría. La más conocida es la teoría del Big Bang. Estamos hablando de una teoría... Mola esto, leo un cacho de artículo y voy explicando. Oye, a lo mejor esto da para hacer directos monográficos de estos, porque tengo artículos de estos. Para muy interesante, tengo escritos 510 artículos así, ¿vale? Que podemos hacer vídeos de estos a tope, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? La teoría del Big Bang es una teoría observacional. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en ciencia... Wilson, ¿cómo fueron las votaciones? Ganamos. Ganamos, muchísimas gracias. Tenemos a un amigo aquí en TikTok que está preguntando que cómo fueron las votaciones. En ciencia no toda la ciencia se hace de forma observacional, es decir, viendo directamente el fenómeno. El Big Bang, siendo una de las cosas más misteriosas que existen en el universo y que más desconocemos, precisamente es una de las cosas que sí podemos observar directamente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del fondo cósmico de radiación de microondas y analizando también la expansión del universo. Es decir, nosotros sabemos que el universo está en expansión, que se hace cada vez más grande, ¿no? A alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, si yo soy capaz de medir esa velocidad de expansión y ponerlo a marcha atrás, pues con un cronómetro, entiéndase en las comillas, podríamos llegar a calcular cuándo fue el inicio del universo, ¿no? Entonces se hicieron esos cálculos, 13.770 millones de años, y ese es el momento en el cual se cree que empezó el universo, ¿no? Y es algo observacional. Nosotros lo vemos, lo podemos medir, ¿no? Viajemos a mediados del siglo XX. En esta época se desarrollaron dos corrientes de pensamiento para intentar responder a la pregunta sobre el origen del universo, estableciendo dos ideas completamente opuestas. La primera estaba formada por los defensores de la teoría de Albert Einstein, quien en 1917 propuso que el universo era estático y con propiedades que se mantenían siempre iguales en el tiempo. Una suposición se conoce como el principio cosmológico. Si el universo no cambia con el tiempo, entonces no tiene un origen. Por otro lado, en la segunda corriente de pensamiento se encontraban los defensores de la hipótesis formulada por Georges Lemaitre, que establecía que el universo se originó desde un átomo primigenio muy denso que contenía toda la materia y radiación del universo y que posteriormente se expandió. Esta hipótesis es considerada como la primera formulación de la teoría del Big Bang. Claro, tenemos dos corrientes distintas, ¿no? Si el universo es estático, esto es lo que pensaba Albert Einstein, y estaba emperradísimo en que esto fuese así, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a explicarlo con palabras muy llanas. Porque él era ateo, entonces decía que el universo no lo había creado nadie, que el universo siempre había existido, ¿no? Sus observaciones le indicaban lo contrario. Entonces él introdujo la constante cosmológica, ¿no? Un número en su fórmula que hacía que se compensase la expansión del universo y fuese estático, ¿no? Esto siempre ha existido y siempre ha sido así, ¿vale? Por otro lado, Georges Lemaitre, que era un sacerdote católico, decía, el universo lo ha creado alguien o algo, ¿no? Y entonces ese alguien o ese algo le puso un principio. Por eso le llaman el átomo primigenio, ¿no? Entonces había ahí como dos corrientes distintas y estaban súper peleados, ¿no? Estaban peleadísimos, los que decían que no y los que decían que sí, ¿no? Actualmente, la teoría del Big Bang es la teoría más aceptada tanto por la comunidad científica como por la Iglesia, ¿no? Esto se creó y empezó y tuvo un inicio y dicen que tendrá un final, ¿no? Pero vamos a continuar, porque está quedando súper interesante esto, ¿no? Quizás lo hagamos más veces, ¿no? Ir leyendo un texto. Por cierto, el texto que os estoy leyendo, me he equivocado, no es mío, es de mi gran amiga Solmar Varela, doctora en astrofísica, que escribió precisamente para una colaboración que hice, para muy interesante, conmigo. Y este artículo saldrá en el número 501, o sea, en febrero. ¿Vale? Trabajamos con mucho tiempo, muy interesante. Esto se trabaja muy a fondo y muy documentadamente, ¿no? Pero vamos a continuar. Ni fue explosión, ni fue grande, ¿vale? Llamamos Big Bang, pero ni fue explosión,
ni fue grande. Debido a la irrefutable expansión del universo, no se podía considerar que era estático. Mientras en 1948, Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman, cosmólogos defensores de las ideas de Lemaitre, presentaban evidencia de un inicio denso y caliente del universo, los cosmólogos Hermann Bondi, Fred Hoyle y Thomas Gold formularon una teoría conocida como la teoría del estado estacionario, ¿vale? Aquí ya llega la primera controversia del Big Bang. A mitad del siglo pasado, hay gente que empieza a tirarle hate a la teoría del Big Bang. Explicado así en plata, ¿no? ¿Y qué dice esta teoría? Establece que el universo, a pesar de la expansión, presenta propiedades generales que son constantes, como la densidad, ¿vale? Y esto es muy importante, vamos a tomar este concepto, vamos a hablar luego de él más adelante, ¿no? Esto es posible porque en la medida que el universo se expande, se genera más materia de forma continua, ¿vale? Y aquí hacemos una matización. Esta hipótesis es compatible con el principio cosmológico. Contado en plata. Si el universo se expande y esa energía se convierte en más materia, la densidad del universo no cambia, ¿vale? No cambia. Entonces tenemos aquí una matización que es importante, pero que a la vez está de acuerdo con el principio cosmológico, ¿no? Curiosamente, fue en 1949 cuando, durante una transmisión de radio de la BBC, Hoyle empleó por primera vez el término Big Bang, la gran explosión, en un intento de ridiculizar la idea de que el universo se expande a partir de un único punto. A pesar de que la expresión se popularizó y es como la conocemos actualmente, el Big Bang no fue una explosión y no fue grande, estrictamente hablando. ¿Por qué? En una explosión tenemos materia que se expande en el aire, es decir, espacio que la rodea. Sin embargo, cuando hablamos del Big Bang, el término al que debemos referirnos es a inflación. El espacio se está estirando, o sea, no es una explosión que expande las cosas, sino que lo que se produce es un estiramiento del espacio. A ver... Vale. Creo que voy a hacer una matización. Voy a hacer un aporte adicional a esto que hemos hablado del Big Bang, porque creo que es muy interesante. Y ahora te contesto Edu González. Sí, que tienes razón, ¿vale? Una singularidad no puede ser explicada por las teorías físicas que nos gobiernan, ¿vale? Para hacernos una idea de cómo sería el universo en el momento justo del Big Bang, podemos realizar el ejercicio mental de invertir la flecha del tiempo y comenzar a movernos hacia el pasado. Si el universo ha estado en continua expansión, retroceder al pasado implicaría que éste se iría haciendo cada vez más y más pequeño. Las galaxias y todos los objetos existentes en el cosmos se irían acercando. Aunque debido a que la cantidad de materia sería la misma, la densidad aumentaría en la medida en que el universo se contrae. O sea, lo entendéis, ¿no? Todo esto ocurriría hasta que llegásemos a un punto de volumen cero, en el que el tiempo sería también cero y la densidad infinita. Este punto, que es infinitamente pequeño, es lo que se conoce como una singularidad. Es el Big Bang y de él surgieron el espacio y el tiempo con toda la materia y la radiación existente, ¿vale? Hay que hacer una matización que es importante, y es que la materia, como tal, proviene de la energía. Es decir, toda la materia que existe en el universo es energía, ¿no? Al principio, cuando se creó el universo, de este punto tan pequeño, no había materia. La materia se creó posteriormente, ¿no? Era toda energía y esa energía creó la materia, ¿no?